Saludos, bienvenidos a su podcast para que tenga una idea. El día de hoy trataremos un tema que ha estado en la palestra hace varias semanas a raíz de un sinnúmero de situaciones que se han venido presentando en la frontera, específicamente con el vecino país de Haití. Es la situación generada a raíz del canal y el día de hoy por aquí tenemos a Don Luis, como de manera habitual. Tenemos al compañero y camarada Jaime. Tenemos al compañero, al compadre, y por aquí el compañero Joan, que se merece un aplauso porque tenía un tiempito que Joan no venía aquí. Estamos de vuelta. Hoy vino a un tema que le gusta a él. Regreso del año. Sí. Un tema peligroso y comprometedor. Ningún peligroso, eres tú para los cobardes. Señores, verdaderamente yo creo que a través de los medios de comunicación se ha dicho mucho, pero que se diga mucho no tiene que ver con la calidad de lo que se diga y la veracidad de lo que se diga. El tema, lamentablemente, con el vecino país Haití, con el hermano país Haití, hermano, sí, así mismo, pues compartimos una isla, ha sido utilizado históricamente, desde mi punto de vista, por sectores tanto de Haití como de la República Dominicana para sacarle un filo innecesario y para encrispar las situaciones a través de los medios de comunicación, porque la dinámica diaria entre la gente se sigue desarrollando y desenvolviendo sin mayores niveles de violencia. Que por suerte el discurso de odio de ambos lados, ya sea de un sector, Claudio Joseph, ¿qué se llama? El ex primer ministro de Haití. Claudio Joseph. Sí, es la representación de los vinchos, pero de aquel lado, agitando y azarando con el tema haitiano. Cada país tiene un loco. Sí, los vinchos de este lado y de aquel lado. Claudio Joseph. Sí, Jaime, ¿cuál es tu idea? Plantéame la visión sobre la situación desde el punto de vista del canal. ¿Qué tú crees? El manejo que ha tenido el gobierno, Don Luis, los compañeros. Vamos a fluir en esa dirección. ¿Qué tenemos, Jaime? Sí, mira, yo particularmente creo que hay que distinguir dos aspectos, digamos. Lo que es el conflicto real de la retórica que se desata a partir del conflicto y que está vinculado con, digamos, una serie de sentidos imaginarios, discursos que tradicionalmente han existido en la sociedad dominicana con relación a lo que se suele llamar el tema haitiano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en esa parte, pues, yo particularmente considero que la República Dominicana, el Estado Dominicano, tiene razón. En el río Masacre, llamado también río Dajabón, es un río que nace en la República Dominicana y que tiene una parte del río que entra al territorio haitiano, aunque luego regresa a República Dominicana. Del lado haitiano se ha pretendido desarrollar la construcción de un canal que supuestamente va a significar un trasvase de agua, es decir, va de alguna forma u otra a afectar el curso normal de ese río. Eso es importante porque hay que admitir que del lado dominicano hay 4 tomas, por lo menos la información que tengo, pero tomas. Son 4, según una reunión que tuve con una persona que creo que saben del tema, pero bueno, hay tomas del lado dominicano. Pero tiene la misma característica que la toma. La diferencia, según lo que se ha expresado, es que las tomas del lado dominicano irrigan terrenos próximos inmediatamente. En el caso del proyecto que se ha pretendido desarrollar en Haití, al parecer es un proyecto que se extiende. Que pretende extenderse más allá. Por una cantidad considerable de terreno. Y lo otro es que es un proyecto que aparentemente se está desarrollando sin el más mínimo criterio técnico, científico ni ambiental. Pico y palo y vamos allá. Entonces hay un acuerdo entre ambos países de 1929, que incluso está reconocido en la Constitución Dominicana, que establece el derecho de ambos países a aprovechar los recursos naturales que compartimos, dentro de ellos los ríos, siempre y cuando sea con equidad. Pero aparte de eso, debe haber algún tipo de comunicación previa respecto de cuáles trabajos se van a realizar. En el 2021 se presentó el primer conflicto con relación a este tema y se dio una declaración conjunta. En ese momento el Estado Dominicano, partiendo de informaciones que le suministraron la autoridad haitiana, que al final resultaron ser falsas. Y luego de la muerte de Jovenel Moïse, el asesinato, pues el proyecto se detuvo y ahora se reinicia nuevamente. Pero la realidad es que, o sea, esa es la parte que yo entiendo que es la realidad. Sí, hay una violación por parte del Estado haitiano
de los tratados, acuerdos internacionales, y lo que se evidencia, porque es un proyecto que está desarrollado no por las autoridades, no por el gobierno, sino por particulares, es que hay también una incapacidad del gobierno haitiano de poder controlar la situación. Esa es la parte del vandalismo. Pero Jaime, ¿de dónde nace, de dónde surge la problemática entre las dos? No, pero eso es un asunto histórico que he construido que yo creo que... Pero no, del momento, ahora. Bueno, el canal, obviamente, la génesis es que ha utilizado el gobierno dominicano por el envío de los G.I. Joe para la frontera y de unas tropas que yo lo veo desproporcionado, es la situación de la construcción del canal, que data, según yo vi a Luis Carvajal, presidente de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recomiendo esa entrevista en El Día. programa El Día con Edith Febres, muy buena. Que habla de dónde se remota la situación, que habla del 2018. Pero más bien, yo creo que nosotros no somos técnicos en la materia en cuanto a lo que tiene que ver con analizar los afluentes y demás. Yo creo que ahí la situación del canal es una situación que ha sido utilizada de ambos lados para elevar el discurso y elevar el tono. Y no es algo nuevo, porque la situación con el tema haitiano, ya sea cada vez que hay alguna situación en la que se ve envuelto un nacional haitiano, que hay un proceso de persecución, pero también con el discurso de algunos actores y sectores de la política y el empresariado haitiano, que ahorita yo voy a decir una vainita sobre eso, es utilizado. Pero yo creo que nosotros no vayamos más allá, porque ayer pasó un tema en Estados Unidos, a una muchacha le entraron a través de las redes sociales, todos los discursos, el Barbacoa, el jefe de una de las bandas de Haití, o Barbacú, como se llame. Sí, pero antes de usted hacer esa variante del tema, no podemos quitarle la importancia de lo que está sucediendo, y es que es una falta de respeto. En principio, de que se estén haciendo los trabajos del lado de la confluencia que tienen del lado de Haití, que no se comunique al gobierno dominicano es una falta de respeto. En segundo lugar, que en Haití no tengan el control de lo que se está haciendo en ese lugar también es otra falta de respeto. Y eso marca bastante de que es una selva de cemento lo que hay en Haití actualmente. ¿Usted comparte eso, Luis? O sea, ese es mi posicionamiento, una selva de cemento, porque tú me estás hablando a mí que el gobierno no tiene control de lo que está sucediendo ahí, y que si República Dominicana dice paren eso, el gobierno no puede decir paren eso, porque lo que están bregando ahí son gente que no acatan ni desacatan. Del país, claro. Es otro tema. Yo voy a guardar mi posición. Es un estado disfuncional. A mí no me gusta decir estado fallido, porque de alguna manera el Estado dominicano también es fallido. Habría que ver por qué y en qué sentido y hasta qué punto. Yo creo que es un estado disfuncional y tiene su génesis, su historia, desde el nacimiento mismo de Haití. Y el nacimiento mismo de Haití no se refiere solo a lo que ha pasado con Haití mismo, con su población y con su liderazgo. Tiene que ver con qué ha hecho la comunidad internacional, empezando por Francia, con ese país. Es decir, Haití es un paria del mundo. Y así lo ha asumido Occidente. Y óigame, se posicionan contra República Dominicana porque es verdad que lo hacen, pero no es para defender a Haití. Este problema del canal es absolutamente nimio, claro, y es un problema técnicamente soluble con una reunioncita si hubiera buena voluntad. Claro, es así. Ahora, no hay buena voluntad y el Estado haitiano o el gobierno haitiano, lo que queda de él, no tiene, la verdad que no tiene, porque señores, el actual ministro es acusado de la muerte de Moïse. Y ese señor, ese Moïse, era oriundo, y por lo menos sus empresas principales estaban por el lado de Cabo Haitiano, por ese lado, la parte que hay quienes, norte hay quienes dicen que el proyecto está vinculado a intereses. Se habla de los Clinton y toda esa especulación. De ese expresidente. Entonces, nosotros de este lado tenemos que ver, miren señores, la derecha antihaitiana dominicana y la haitiana están de plácemes. Estos escenarios les encantan. Sí, claro. Nosotros, la gente que nos preciamos de sensatos, no quiero decir ni revolucionarios ni otra cosa, sensatos, estamos muy preocupados por esto porque puede llegar a mayores. Y hay sectores que lo desean.
Aquí hay una mentalidad de guerra. La han Sí, convertido en, totalmente. como dice el abogado, casus belli. Y que se puede dar la situación, don Luis, de que las cosas se den Por a más. supuesto, Puede extrapolar puede una escalar guerra, claro. y Tú estás leyendo todo el una mundo- galleta, Todo el como mundo dicen. sabe cómo Si el se zafó, PRM y Luis Abinader se han montado en este tema para promoverse hasta, creo yo que hasta internacionalmente. Esto es un problema para el cual desde los sectores sensatos debía haber propuestas que ayuden a que incluso Haití use el agua del masacre, porque sea Claro. óigame, eso de trasvase quiere decir tan simple como que el masacre propiamente dejará de existir desde el momento de la toma, a partir de ahí, lo cual sería catastrófico económica y ecológicamente. Yo no sé si es verdad o es porque todavía nadie sabe a ciencia cierta qué cantidad, qué proporción de agua es que los haitianos Quieren pretenden tomar. Luis Y hay un Carlos habló dato, sobre eso. y hay un tema sobre esto que a mí un dato. El dichoso canal está colocado ligeramente por encima del nivel del agua del Sí, masacre. se ha dicho que Entonces no hay trasvase, van a tener que utilizar una bomba. necesitarían bombas. Que es de las cosas que se han cuestionado del proyecto, o sea, que no cumple No los hay tal trasvase. más mínimos requerimientos técnicos. Yo vi una entrevista de un ex embajador haitiano aquí en el país y es cónsul general durante mucho tiempo, Sí. Edward. Parizón. Edward Parizón, en donde decía que el proyecto se está desarrollando bajo la modalidad de un convite. Es decir, distintos comunitarios aportando de manera individual herramientas, trabajo, etcétera, para desarrollarlo. Así es, Por lo menos las imágenes que se han visto más o menos se corresponden con lo que él dice, porque ahí no se ve ni siquiera una retroexcavadora. Pero hay otros que dicen que detrás de ese proyecto lo que hay realmente son intereses empresariales para, de alguna forma u otra, generar una privatización de esa agua y luego venderla A los mismos campesinos a haitianos de esa productores zona. y habitantes de esa zona. Obviamente todo eso es especulación porque ni siquiera, creo yo, el Estado Dominicano tiene hoy plenamente identificado quiénes son los promotores. Y no hay quiénes son un los conocimiento promotores reales pleno. de ese proyecto. Hay un conocimiento pleno de la situación que está ocurriendo. Jaime, David o Luis y 7. ¿Cómo nos afectaría económica y socialmente ese conflicto? O sea, de escalar ya a profundizarse. Bueno, ¿A qué tú llamas a profundizarse? ¿A que llegar a qué nivel, por ejemplo? A un conflicto ya... De guerra, tú. Sí, de guerra. No veo la básicamente. posibilidad de ese escenario. pero bueno, ya desde ahora O de que por lo menos la frontera dure un año cerrada. Es que no, eso no es eso es insostenible. eso es esas sostenible, medidas- es un discurso. esa medida Eso es es insostenible. insostenible. Fue cada par de días y está abierto. Claro. Cuando los comandantes. Es que Haití, y abierta en qué sentido, porque abierta para el público. Porque yo vi que ayer, Pasaron. O antes de ayer pasaron 7 7. o 17, ¿Por dónde pasaron? Por yo la quisiera frontera del saber porque aire, está fue. cerrada. Pero hay algo que yo quisiera Un helicóptero. puntualizar. Mira, al margen de la situación que No, se ha pero para decir elevado- esto, por ejemplo, escúchame que te interrumpa. Las pérdidas económicas que supone para ambos lados, y para lo que más nos compete a nosotros, para el lado dominicano, de tener esa frontera cerrada, pueden en algún momento superar incluso las afectaciones que puede generar la toma que ellos están haciendo del agua. Entonces, yo por eso creo que en algún momento hay que analizar de manera racional si la reacción o las medidas que se han tomado para presionar son proporcionales o no a lo que se pretende lograr. Eso, si lo que se pretende es resolver un conflicto acotado con relación a ese río. Porque Ahora uno bien, sabe que lo que busca. ahora bien, si lo que se pretende es, digamos, como dice don Luis, montarse en un discurso que reditúa políticamente, pues ese tipo de medidas, pues tienen su razón de ser, vamos a decirlo así, tienen una racionalidad desde el punto de vista político electoral. La reencarnación de Duarte, siglo XXI. O en el sentido de captar la atención de la comunidad internacional, que bueno, por lo que vi, de alguna medida se ha logrado, Y hubo pronunciamiento. porque hoy hubo un pronunciamiento del presidente de Estados Unidos con relación al tema, llamando a la comunidad internacional, específicamente al Consejo
de Seguridad de la ONU a decidir A intervenir. una intervención que, bueno, ¿Cuántas van y qué han resuelto? uno quisiera ser optimista con relación a intervenciones humanitarias en Haití, pero las experiencias recientes lo que han demostrado es que han agravado la situación. Hay un libro súper bueno de Ricardo Seinfus que se llama Haití en el Tridente Imperial, algo así. Ricardo Seinfus es un brasileño que estuvo dirigiendo la comitiva de la OEA antes del terremoto incluso, y él explica cómo, o sea, toda la corrupción, los conflictos, los intereses que se desarrollan en esas intervenciones de tipo humanitario. Miren, yo me voy a salir un poco Ese contexto. del tema y del contexto, no del tema que estamos desarrollando en la intervención. Lo primero es que, al margen de lo que ustedes puedan pensar, yo tengo mi criterio muy particular y creo que el tema haitiano es la campanita que ha sido utilizada por la mayoría de los gobiernos para salirse de abajo o para tratar de sacar un proceso, una coyuntura, sacarle filo a una coyuntura electoral. Miren, ayer el presidente Luis Abinader, que se merece el respeto de todos nosotros, fue en una intervención que tuvo una joven en una universidad de Nueva York. Se le hicieron algunos señalamientos. Yo no comparto ideológicamente algunos postulados de esa muchacha y 2 o 3 más que andan por ahí. Pero verdaderamente yo veo que ha querido... Le di en la razón. Cuando yo vi, yo creo que tenía 17,000 comentarios una de las publicaciones de ellas en las redes sociales. Y le dijeron... ¿Qué decía, David? ¿Qué decía? No, pues tú sabes que yo no le voy a decir concretamente lo que planteaban, pero en los comentarios que le pusieron a ella, lo que ella le planteó al presidente Abinader en su intervención, los que entraron a sus redes sociales se lo ratificaron. Le dije, desde comentarios homofóbicos, comenté acciones de racismo, xenofobia de todo tipo. Transfobia. Yo sí voy a decir una cosa. Al parecer, el presidente se le olvida que el 35% que él cita, que no sé cuál es la fuente, porque nunca la han citado, hacia el ministro de Salud Pública planteando en los hospitales y demás, llegan por una nube voladora o por un tubo o por debajo de la tierra a la capital. Explíquese, compadre. Verdaderamente que aquí hay un sector económicamente muy interesado en que siempre exista una situación de inestabilidad con el vecino país Haití, porque eso le genera más dinero. Imagínate esos 17 que llegaron, o esos 7, que tenían que pagar 10,000 o 20,000 pesos en una situación de la frontera abierta, o lo que sigue pasando por la frontera, pero ahora lo controlan ellos de manera total. Las estructuras militares y las estructuras empresariales que se han beneficiado históricamente de Haití. Las parturientas no llegan solas de la capital. De aquí a una de las fronteras más cercanas hay 290 o 300 y pico de kilómetros. ¿Cómo llegan a la capital? Pero es que ¿Quién trae los haitianos? Pero es que todas las parturientas no necesariamente vienen de Haití a parir aquí. No, lo que pasa es que el escenario que plantea el gobierno, que lo ha dicho el ministro de Salud Pública, es que hay toda una estructura que trae parturientas de Haití en una condición que están embarazadas a venir a parir aquí, a utilizar la estructura hospitalaria de nuestro país. Él lo plantea. Puede del caso, pero ¿Pero qué no? ¿Tú crees que no? No creo que sea la mayoría de los casos. Hay Entonces, eso es tráfico de personas. Entonces, ¿por qué no se le marcha? Yo nunca he visto a nadie que haya sido presentado por ninguno de los gobiernos que hacen denuncias sobre el particular como el responsable de una estructura. O son magos, se desaparecen, o tienen la manta de Harry Potter. Móntate en una guagua en Barahona. Porque no es verdad que llegan solos. Eso igual como la de los semáforos pidiendo. Todo eso no es estructura. Entonces es una irresponsabilidad del gobierno utilizar la coyuntura y plantear el escenario y no perseguir a los responsables. ¿Quiénes son? Pero dale una idea, Móntate en una guagua en Barahona. Ajá. ¿Cuántos chequeos hay? Badalona no, Barahona no. Pero vamos a ponérselo cerca. Dale, está bien. Vamos a ponérselo cerca. No, Pedernales. Vamos a ponérselo cerca. Para un haitiano llegar de Barahona aquí tiene que tener mínimo 100,000 pesos en los bolsillos. No, 100,000 no, pues tiene que haber una CONE. Porque no cruza Mi solo. hermano, usted tiene que ir repartiendo, chequeo por chequeo. Móntese en una guagua, coja una guagua de esa, que usted vea. En la frontera. Entonces, repartiendo. todo ese escenario es un acto de irresponsabilidad que yo creo que nosotros tenemos que poner en su contexto. Verdaderamente nosotros no estamos de acuerdo con la construcción del canal, por las implicaciones que afectaría a lo que tiene que ver con los productores en la frontera. Como está planteado No, aparentemente. ellos tienen derecho a aprovecharse del agua, pero en el escenario actual, en el esquema que lo están planteando, yo no estoy de acuerdo. Lo que conocemos de lo que conocemos del canal,
no parece que está bien planteado y parece que crea problemas, incluso para ellos, porque Claro. ese canal no va a evitar las inundaciones de... Señores, Exactamente. yo voy a Entonces, decir algo. Lo ideal es que se estructure, que el proyecto que ellos están planteando que van a hacer, uno tenga conocimiento de lo que está pasando y que se sepa qué cantidad de agua se va a utilizar, para qué se va a utilizar, cómo lo van a hacer. No, ¿para Yo qué lo estoy- van a utilizar? mi Eso es posición- problema mi de ellos, posición es la no está en forma. en ningún tipo de desacuerdo con que los hermanos haitianos compartan esa agua, que ellos puedan aprovecharla también. Mira. Porque incluso el río penetra Es binacional. y es binacional. Ahí no hay ningún tipo de problema. El asunto está que tiene que haber una claridad de cómo es el proyecto. Miren, Ahí no puede parece- hacer algo para que se beneficien dos o tres, Correcto. como hace la oligarquía haitiana. Opción Democrática hizo una propuesta que a mí me parece muy buena. Yo vi que la gente esta de qué difícil, que hacen mi cosa, la ridiculizaron, privando en bacano. Pero ellos plantearon algo que a mí me parece positivo y Me pareció sensato, bien. que fue aprovechar este conflicto para sentarse y desarrollar un plan conjunto de atención a las cuencas de los ríos que comparten ambos países. Porque al final, esto es un conflicto puntual con relación a la toma que ellos pretenden desarrollar a través de un canal. Pero el problema más grande con ese tema específicamente, al final es la degradación ambiental. Entonces tiene que haber algún tipo de acuerdo conjunto entre ambos países para tener una gestión adecuada. ¿Por qué se imposibilita que haya una comunicación? Es que no le Bueno, interesa a los bueno, sectores bueno, que porque no hay quieren ningún beneficiarse del interés. Estado. Hay que admitir. Porque es algo tan sencillo, hay que don Luis, admitir. como usted y yo sentados ni cada de No, acuerdo pero con además, que nadie. ellos- además del espérate. interés, hay que admitir que las condiciones ahora mismo, por ejemplo, del Estado haitiano y de su gobierno, Es casi inexistente. no inexistente, Correcto. pero, o sea, Miren. es un gobierno que no, o sea, más Que no bebe, está en capacidad. más bebe definir el Estado como un órgano que detente el monopolio de la fuerza legítima. Sí. Ahora mismo el gobierno haitiano no tiene el monopolio de la fuerza legítima. No, le dijeron que Miren, van a la tumbar al situación, primer la ministro. situación, a mi juicio, por lo que yo veo, por lo que uno lee, por lo que oye, ha llegado a un punto tal en que, primero, por la inexistencia de un Estado funcional, vamos a decirlo así, Para no decir en fallido. Haití. Y, bueno, porque para negociar se necesitan dos negociadores, por lo menos. Obvio, claro. Entonces, a mí me parece que la cosa ha llegado a un punto tal en que solo con la intervención de buena fe de terceros se puede llegar a algún acuerdo. Esos terceros puede ser o uno o dos países amigos, yo no sé quiénes serían, pero podemos buscarlo, o institución, o un árbitro internacional. Y yo les digo, mi percepción personal, que un árbitro internacional dominicana pierde. Es más, aunque tuviera elementos de razón. Porque estos organismos, ciertos sectores internacionales tienden a victimizar a Haití a priori. Con el discurso solamente. Exacto, con el discurso, aunque en la práctica hagan todo Son lo unos contrario. delincuentes saqueadores y se Correcto, benefician de la realidad correcto. haitiana. Yo entonces preferiría que algunos amigos más o menos auténticos, de lo que no son, digamos, pasibles de que uno sospeche que tienen mala fe. Bueno, el gobierno de Brasil, por ejemplo. Hoy el presidente... El gobierno de México, escúchame, Jaime. Brasil, México. En y el no mismo sé qué sentido, otro país. hoy el presidente dijo que tiene Correcto. un nuevo amigo a partir de una reunión que tuvo con el presidente de Kenia. Correcto, que ha bueno, que ha eso está decidido muy lejos, intervenir pero está inmediato. bien. Lo que pasa es que Kenia se ha señalado como el país que encabezaría una misión militar, etcétera. Pero bueno, eso. América, para no meter a las tradicionales potencias como Francia, que Gana la soga tanto, Francia. porque yo soy amigo de todos los pueblos, pero la historia francesa en relación a Haití claro. me indigna. Y cuando uno conoce todo lo que ha hecho Francia El cobro histórico. con África, tú te indignas. Pero al final son realidades que están ahí. Francia tiene sus luces también. Pero bueno, quedémonos en América Latina. 2, 3, 4 países que actúen de buena fe, que hagan una propuesta y que la firmen, que más o menos se cumpla. En algún momento puede violarse, ya eso es otra historia. No voy a adelantar a eso. Pues se está violando Yo creo que ahora, es la pues, única violar. solución posible. Porque el problema, señores, no es técnico. Hay técnicos muy buenos allá y aquí. No, claro, Es un claro. problema de que se enturbian las aguas, la gente que le gusta eso. Agiten el ambiente. Exactamente. Y
así es difícil llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Yo- solamente Entonces, el diálogo, dominicanos, claro. mientras tanto, estamos perdiendo allá y aquí, porque ustedes creen que es verdad que de corazón los productores y los comerciantes dominicanos están apoyando ese cierre de la Claro que no se discute. claro. Afecta de manera Por directa. supuesto que De no. Asua para allá, tú te das cuenta que la mayor movilización del punto de vista comercial y de productos es a la frontera. Tú ves la cantidad de camiones, el que ha ido al sur lo sabe. Sí, Esa sí, zona de totalmente, Dajabón por y de supuesto. Montecristi. San Juan y Elias En Piña. Dajabón, el mercado, los haitianos pasan, van a trabajar y vuelven a Haití. Yo, Cuando el mercado yo es sí normal. verdaderamente... Si la frontera está cerrada, económicamente, esa parte de ahí se ve demasiado afectada. afectada. Al margen Claro. de la situación que va a tener que ser resuelta por parte del gobierno porque no van a aguantar la presión económica que significa eso para nuestro PIB, pero nosotros nada más estamos analizando lo que tiene que ver con el asunto de la relación comercial que se da a través de la frontera y de los productos que se exportan. Pero ¿y las divisas? Las remesas como tal, que envían los haitianos de aquí para allá y eso genera un ingreso. Todas las Para los relaciones haitianos allá. allá. Pero hay una situación de que eso genera un dinamismo desde el punto de vista económico, obviamente. Sí, sí, El proceso ambos países se que hay afectan de- salida, una salida masiva en algunas zonas del país de los haitianos, que eso afectaría a la producción nacional. Porque el mismo ministro de Agricultura ha planteado que es imposible el escenario actual de la salida de todos los haitianos, por lo que implicaría desde el punto Pero de vista nada de la más producción. en Juanaméndez reportaron 500 haitianos en la mañana de ayer que habían vuelto al país. Entonces- 500 nada más por Juanaméndez. que esa es la parte, ¿verdad?, de la historia que el presidente lamentablemente omite decir en esos foros internacionales. Porque él menciona la parte del consumo de nacionales haitianos del presupuesto de salud. Que son el Pero, 35% de las mujeres para el turismo. pero ¿cuál es el aporte que realiza la mano de obra haitiana en sectores como la agricultura, La construcción. la construcción? Que La hotelería. La hotelería son sectores pilares de la economía dominicana. Entonces, esa es la parte de la historia que... No, y la parte que de no la se historia cuenta. que no se cuenta, la ley es la ley independientemente a quién tú se la quieras aplicar. Nuestra misma ley de migración establece procedimientos. Que los videos están ahí sobre actitudes contra nacionales haitianos. Y a mí que me importa y me vale dos pepinos que me digan porque hay un discursito de un chantaje a través de las redes sociales y los medios de comunicación de que tú eres pro haitiano. No, yo soy que pro respeto de la dignidad humana. Me importa cómo se llame. David Cabrera no es pro haitiano. Es que su discurso, yo soy pro respeto a la dignidad humana, es que si usted está maltratando a un niño, Claro. si usted está maltratando a un envejeciente y una persona en un estado de embarazo, se puede llamar como se llame. Se puede llamar como se llame. Yo no voy a caer en ese discurso, porque aquí hay gente que nada más se la cargan contra las actuaciones de un perfil de ese tipo. Ese es peligroso, David. ¿oíste? A mí no me importa, Joan. Un perfil de ese tipo. Porque aquí hay un sinnúmero de extranjeros haciendo diablura. Hay gente por ahí. En la zona de Boca Chica, con pornografía infantil y un sinnúmero de cosas demostrado. Y yo nunca he visto un discurso de sanción contra esos nacionales. Hay algo aquí que me causa alergia. Porque no son haitianos. No, y yo lo voy a decir porque también, Ey. vamos a mí no me importa. Aquí eso que tú ves de patriota solamente con el tema Mira, haitiano no le hay interesa gente por ninguno de ahí los temas. organizada que le dan. Joan, ven estos videos, Joan, que vea lo siguen que en quiera, Twitter. Joan, a mí no me importa. Pero Tú lo ya- dices por el like que tuviste ayer de la vaina de la gente de la cuidado, antigua orden, a mí no me cuidado, importa. Cuidado. A mí no me importa, no, pues yo no estoy relajando en ese sentido. Porque aquí lo que pasa en ese sentido también con un grupo de tigres que andan siendo, que solo ya yo, reivindicando diablura como la matanza del 37, la irresponsabilidad del gobierno y la procuraduría, que lo han denunciado, como el caso de Matías Bosch, que lo denuncian, que lo tenían al salto de la pulga, y aquí el gobierno no ha hecho nada. Y ha permitido que ese discurso siga avanzando. Tigres haciendo pruebas de tiro en las redes sociales, en Twitter y vaina, y haciendo de todo. Y el gobierno lo sabe porque cuando los organismos de seguridad del Estado quieren azararle la vida y la paciencia a una gente, Va y lo son muy buscan efectivos. hasta bajo la tierra. Pero Son esos duros. tigres están haciendo diabluras con el consentimiento y la participación de actores del mismo gobierno de este y del pasado que propician ese tipo de grupos. Entonces vamos a poner la vaina en contexto. Aquí nadie se come a nadie, aquí nadie anda en miedo. Las posiciones que yo defiendo y de mucha gente defiende, las defendemos de manera pública. No porque me pongan un post, que me caigan encima, ni que me critiquen. Yo tengo una condición de respeto a la dignidad humana por encima de cualquier cosa. Sea chino, rumano, alemán o haitiano, como se llame. Que hay una situación con el asunto del canal, sí. Que yo la apoyo, no. Que hay situaciones, lamentablemente, con el tema haitiano, que hay sectores que se benefician económicamente de este lado y de aquel lado, sí.
pero tampoco vamos a venir a cargarle el dado al tema haitiano de toda nuestra desgracia. Miren, esto remite a dos cosas que quiero que yo creo que hay que decir. Número uno, el fondo de todo al final es la diferencia o la oposición entre humanismo y antihumanismo. Porque en el fondo, ¿tú sabes cuál es el problema? Que en su fuero interno muchos sectores consideran que al final el haitiano no es como que suficientemente humano. No es lo suficientemente humano. Es así, el no, fondo no es ese. Y te lo dicen sotovoces. Pero es que esa es la Y en su formación. Por supuesto que sí. A nosotros nos forman de esa manera desde que nacemos. Y entonces culturalmente tenemos Y hay un una déficit cultura. en el pueblo dominicano. Y muchos de nosotros no conocemos la historia. Cuando usted por ejemplo, yo escuché a un fulano en un programa de televisión tranquilamente decir que la gente no sabe cómo se formó Haití. Haití se formó de unos esclavos de este lado que huyeron para allá. Digo, pero ¿de dónde le sacó este sujeto semejante barbaridad? Entonces, cuando usted conoce la historia de la formación, primero de la colonia francesa de Saint-Domingue, a partir de las devastaciones de Osorio, etcétera, cómo se liberan esta gente, qué fue la esclavitud, cómo fue la esclavitud, incluso cualquier esclavitud es horrible, pero la de Haití fue 100 veces más horrible que la nuestra. Claro. Sí. Eso lo explica Bosch en Composición Social Dominicana. Entonces, se ha alimentado a través de la escuela haitiana y de la dominicana cierta distorsión de la historia. Y entonces se basa en hechos que hay que esclarecer. Algunos no se esclarecerán del todo, pero hay suficientes elementos históricos más o menos claros que a cualquier persona con buena fe y con cierta capacidad racional le pone claro la película. Y entonces se alimenta ese tipo de racismo que, cuidado, el racismo dominicano Es un tema. hacia Haití. Yo no considero que sea racismo. Ni que sea xenofobia tampoco. Antihaitianismo. Yo no sé, le buscaremos un nombre quizás más Antihaitianismo. apropiado. Pero, por ejemplo, es diferente de principios del siglo XX hacia atrás Un tema meramente político, que Luis. después del trujillismo. Era, por ejemplo, muy distinta la visión que tenía un Horacio Vázquez. Porque el trujillismo se construyó, porque el trujillismo constituye un bloque histórico que armó todo un tinglado de la nación dominicana que heredamos de alguna manera. Se construyó sobre la base del catolicismo anacrónico, el antihaitianismo, el anticomunismo y la hispanofilia. Y por supuesto el clasismo, porque ese señor era un ladrón nacional. Un delincuente. Y entonces, un delincuentazo. Y entonces, hoy, ¿qué es lo que yo creo que está pasando? Con esto termino. Yo creo que se ha fortalecido de tal manera la derecha cultural dominicana que está conformándose, ¿saben cómo? Que como una especie, una versión dominicana del fascismo. Claro que Aquí sí. está el fascismo resurgiendo y usted lo oye. Eso es profundo, Yo don Luis. hablaba en día hace No, par de días. pero esa organización a la que Davis hizo referencia Antigua orden. hace un rato, que es una organización claramente Terrorista. ellos reivindican, yo he visto publicaciones reivindicando Posiciones fáciles. reivindicando expresiones de Mussolini y de otros dirigentes fascistas europeos. O sea, Claro. ellos Y abiertamente. hitleriana también. Pero no tiene que mencionar a esos señores. Basta con conformar un pensamiento a la luz de nuestra historia para que equivalga al fascismo. No, solamente yo voy a poner un ejemplo. Una fascista raro, con Por supuesto. moreno y pelo crepo. Y mira, Si otra Mussolini cosa. lo hubiese agarrado y Hitler. ¿Tú sabes qué fenómeno ha ocurrido ahora? Ajá. Que todos los partidos de derecha han cerrado fila en torno a Luis Abinader. Ah, no, y miren, Dale. voy a decir dos cosas. A mí no me importa que me siquite. Que lo primero que yo estoy de acuerdo con la posición que planteó Leonel, que es una exageración, a mí no me importa. Y todo el mundo sabe que yo no comulgo ni comparto ideológicamente las posiciones de Leonel. Cuando planteó que era un exceso y una desproporción la presencia militar en la frontera. Y lo han querido acabar. Es un show montado. Y lo segundo es, señores, Julio Martínez Pozo, el europeo o el alemán ojo verde de 6'4", Julio Martínez Pozo,
En una intervención, yo te lo mandé el video, él dijo que la salida sangrienta al no cumplimiento Es una opción. por parte de los haitianos en la dictadura dio como resultado la matanza del 37. O sea, él la validó. Él dijo que como con Haití no cumple, Trujillo no tuvo de otra que asesinar alrededor de casi 50,000 personas. Y al PRM, los PRMistas que viven poniendo a Peña en todas las actividades y poniendo primero la gente. Fue el gran sacrificado. Que Peña fue la víctima de esos mismos sectores con los que ellos están reivindicando y están brincando. Que hay un audio en YouTube donde Peña habla de todo lo que pasó su madre y su familia. Eso es verdad. Que cuando él pudo ir a enterrar, que encontró que su mamá, dominico-haitiana, se tuvo que ir corriendo para Haití, asustada y no quería venir más, planteó el escenario. Aquí hay mucha gente que plantean que el escenario del dominicano en Nueva York es distinto al tema de haitiano aquí. Yo creo que aquí debe dar una regulación. No hay ningún porque tampoco distinto. voy a caer en el discurso de que entra en todo. Porque los estados tienen el derecho y la obligación de regular. Hay una soberanía. Pero Su se migración, regula pues. chino, colombiano, todo el mundo. Entonces, venezolano. No solo los aquí haitianos. ellos ahí te cogen el discurso que los haitianos son más. Aquí hay una situación verdaderamente que hay que regular. Yo no voy a caer en el discurso populista y que no que entre en todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero que también se oponen. Cuando tú planteas un levantamiento sobre cuánto hay, dónde están y todos te dicen que tú le quieres dar nacionalidad. Y eso es Se mentira. oponían al censo, por ejemplo. Entonces, se oponen a todo que el censo, pero tú estás planteando que tú tienes que saber cuántos son. ¿Cómo Llegaron- tú lo vas a saber? Llegaron a decir ¿Y que el, los que el datos del- censo iba a ser del un censo? mecanismo para nacionalizar personas. Entonces, el Una parte lo discurso publicaron. de asco, No, ok. Un informe un discurso que preliminar. dan asco. Y yo no vine aquí a mí, yo no soy una papeleta de 2,000 pesos. Yo creo que con Haití verdaderamente nosotros tenemos que definir una política que no sea basada en la mentira y la falsedad, que debe ser transparentizada. Desde el punto de vista histórico, dejar el odio que es fundamentado por ciertos sectores que lo único que saben hacer es eso. Yo quisiera que alguien me diga a mí qué diablo le han aportado los Vinchos a este país históricamente. Vincho, el padre, que fue herido en Haití, en un burdel, y yo tengo el periódico, y el que quiera que me rete, yo se lo puedo demostrar. Pincho Castillo. Vincho ese mismo. Entonces, Eso es público. eso es público. Estuvieron a cargo de la Dirección de Migración ¿Qué hicieron? ¿Resolvían el tema? en el 2011. No resolvían Avasallaron. nada. No, que no hicieron nada. Ellos históricamente han utilizado ese discurso de papá que fue un palero, que reivindicó a Trujillo en actividades públicas y las actividades sangrientas, que puso a Peña al salto de la pulga, diciendo que era haitiano, que iba a unificar la isla, que dirigía la campaña sucia. Da lástima y vergüenza a los amigos del PRM, que hoy estén tú lo ves confluyendo con esa un gente. discurso cuando dicen llamarse Pellán Gomita. Y no es solamente por el asunto del canal, es que hay un sinnúmero de acciones de este gobierno, del pasado y de los otros que han sido utilizados para desviar la atención. Aquí hay un problema serio con el problema energético. Aquí nada más el problema Haití ahora. Un problema serio con el aumento de los productos de primera necesidad. Eso se resolvió porque el problema es con la frontera de Haití. A la hora usted que está poniendo mucha banderita, yo me siento dominicano igual que usted, si usted quiere entender que yo no lo soy también, me importa un pepino, de que pase un conflicto, usted está en su casa chateando, los que están agitando y los que están en los podcasts engendrando odio van a chatear. Los que van a pagar son los infelices campesinos en pueblos remotos de nuestro país y quienes andan por ahí y van a pagar niños, mujeres, envejecientes. Y al Las final cosas de se la van a jornada, cuando la cosa se organice, van a contar como simple cifra y van a definir los mismos sectores que se han beneficiado. Yo cierro con esto. Aquí hay un tema con el asunto de las sanciones. Canadá y Estados Unidos sancionaron un sinnúmero de empresarios. Y Luis copió la lista excepto un nombre. Apellido Villi, no sé cómo se llama, que es el dueño del Artesaco Chevron en el país, de las acciones que la compró. O todo toro o todo vaca. Aquí hay un chantaje y una manipulación con el tema haitiano. Ese tipo fue sancionado 2 veces por ser responsable de financiar las armas y de financiar las bandas en Haití. Y ahora el gobierno haitiano, el gobierno dominicano no lo sancionó. Hay que ver por qué. Por las relaciones económicas y de otro tipo que se dan. Sí, porque la gente no sabe que en Haití hay una, Viven todos aquí los empresarios ricos haitianos, la mayoría. En Haití hay una comunidad de descendencia árabe y judía fuerte económicamente. Duro. Tienen su cuarto. Sí. Entonces, Por supuesto. señores, Pero bueno, a ver, es difícil
llegar a una conclusión unívoca, única, pero se pueden, aquí se han mencionado algunas ideas que a nuestro juicio deberían ser tomadas en cuenta. Yo sigo Hay que creyendo en evitar- soluciones dialogadas. Por supuesto, pero Jaime, insisto, Es imposible. el es diálogo, difícil también, ¿con el diálogo así a secas tiene la dificultad de que No, por no, así pero con la decirlo, intención, como usted dijo, de exacto. Esa ¿Qué es propuesta lo que es buena está y haciendo válida. ahora? No, Antes de pero es que, hacer- oye, sea, la propuesta de Luis es buena y válida, que haya una intervención y que hayan referee, ok. Pero eso es lo que está haciendo Porque- Luis ahora, porque después que hizo el bulto y la parafernalia, va a los organismos internacionales a dialogar lo que debió de ser antes. Pero no organismos internacionales, nada No, más. no, Estoy no, no lo planteando mismo. países específicos y he mencionado varios a guisa de ejemplo. México, ¿ah? Brasil. y no sé qué otro país. No voy a meter. Es buena y válida esa propuesta. Y yo creo que eso que ellos tendrían la buena voluntad Tiene- y la capacidad para hacerlo. Porque yo no veo a corto plazo una salida a lo que está planteándose. Insisto, y no por un problema estrictamente técnico, porque eso técnicamente es muy fácil de resolver. Yo creo que tiene que haber, y desde el sector sensato, insisto, tiene que insistirse en que haya una salida, porque esto al final, miren, ¿usted se imagina que esto escale al punto de que se le zafen qué sé yo cuántos tiros al cefrón? Mira, son Las implicaciones internacionales que eso tendrá para son nosotros. terribles para nosotros y para todo el mundo. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Ahora, nosotros, todo el mundo sabe que es un lugar común que hasta tanto Haití no se encauce por mejores caminos de desarrollo, bla, bla, bla. La presión poblacional sobre la República Dominicana va a seguir. Presión que, por cierto, como tú decías, hay que ponerla con asterisco, porque ¿cuánto aporta la mano de obra haitiana al PIB dominicano? Mucho, bastante. Mire, es bastante. Sí. Eso no se compensa con 2 o 3 parturientas, ni con 2 o 3 gente pidiendo en la calle. No, señor. Lo que aporta al agro dominicano, a la construcción dominicana, al turismo dominicano. Tu metro te lo están haciendo ellos. Don Luis, los aquí huevos, está- don Luis. ¿Eh? Los huevos. 33 millones de a los huevos al mes. productores, correcto, con el comercio. Es colosal. Señores, vamos a ver si alguna vez se le prende un bombillito a ciertos sectores dominicanos y ven que Haití, más que una maldición, debería ser una bendición para este país. El Exacto. país con el cual podemos comerciar más directamente, sin coger el mar, sin coger un avión. Yo entiendo, Luis, que Vamos a concluir. para concluir esto, la propuesta ideal debería de ser, o debe ser, De este equipo en general. ajá, del equipo, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos comunicado, es que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano tienen que tener una mesa del diálogo donde se puedan tomar decisiones que sean fructíferas para ambos países. Basado en la Que sinceridad. en la estos honestidad, momentos, claro. que en estos momentos el Estado haitiano no tenga la capacidad, por las situaciones que se han dado, de poder sentarse a la mesa del diálogo, otro tema. Pero eso tiene que hacerse en cualquier momento histórico, no sabemos en 10, en 15, en 20 años, pero tiene que pasar. Lo segundo es que nosotros no podemos permitirnos, el pueblo dominicano no se puede permitir ver desde los organismos internacionales y en los otros países que nos vean como que somos personas. Como que somos los abusadores. No, como que somos personas homofóbicas, transfóbicas, Claro, racistas. Nosotros no somos racistas. Claro que no. Nosotros convivimos con los haitianos el día a día. Totalmente. Y no por el tema de los haitianos, porque aquí te viene un negro de Jamaica y es un bacano, pero te viene un negro de Haití y es un desgraciado. Entonces, es un tema meramente político y es un tema que históricamente ha arraigado y culturalmente a nosotros nos crían desde que nacemos como que los haitianos son brujos, violadores, ladrones, asquerosos, sucios. Es el pensamiento que crece cada dominicano. Yo no sé cómo lo crían a ellos, pero yo me imagino que tiene que haber algún tipo de posicionamiento en ese sentido. Entonces, es un tema sumamente político. Nosotros no tenemos... Hay un estudio que no recuerdo quién lo hizo, pero una ONG muy famosa, de cuántos europeos están viviendo aquí en el país, y son una manada de europeos. Nosotros vemos en Sosúa, en Boca Chica, que los europeos llegan
a violar carajita. Porque si le ponen un 200 euros, un 100 euros, una muchachita de 14 años la están violando. Y eso es prostitución infantil por pipa en Bávaro, Boca Chica, que si yo, cuando nadie se mete en eso. Nosotros no somos xenofóbicos porque no tenemos problema con los extranjeros. Aquí llevan a todos los extranjeros del mundo. Y el turismo es una de las bases fundamentales de nuestra economía. Si fuéramos xenofóbicos, aquí no hubiera nada de eso. Entonces, tampoco nos podemos permitir que a nosotros se nos machaque con ese discurso. Son los que están en esa dinámica de joder turismo. No podemos permitir que se nos machaque con ese discurso y con ese discurso. Aquí no somos homofóbicos. Aquí es saquete pájaro y saquete de todo y nosotros vivimos con ellos el día a día. Aquí si se deshace y nadie se mete con eso. Sí, pero... Sí. Y muchísimos homosexuales. Hay niveles, pero hay muchísimos homosexuales que están en el espacio de poder ahora mismo. Tapado y destapado también. Y nosotros no nos metemos con eso. Aquí eso ya ha pasado. De par de años atrás ahora, ya la gente asimila eso como que nada de nada. Sí, eso es correcto. Sí, pero todavía, por ejemplo, fíjate. Hemos evolucionado en ese sentido. Es lo que quiero explicar. Fíjate si todavía, digamos, aquí se mantiene cierto prejuicio y discriminación, que aquí fue una discusión en el Código Penal incluir como agravante de un crimen sobre, por ejemplo, el homicidio, que esté motivado por el odio o la animadversión hacia una persona, entre otras cosas por su condición o preferencia sexual. Exacto. O por su origen étnico, lo que sea. O sea, una cuestión que parece tan básica, aquí no ha sido posible siquiera. No, es que debería ser. Para nada. Entonces, pero yo te voy a decir algo. De aquí a 5 a 10 años, nosotros aquí van a haber señores como la antigua Grecia que van a tener un muchachito para... Yo no lo sentirse comparto bien. tanto. Yo Aquí le las cosas van a describí eso a cambiar. Jaime. El discurso aquí conservador está avanzando como si fuera un No, greda. aquí las Yo cosas van a creo- cambiar. ¿En qué Vamos a ver. sentido? ¿En qué sentido? Yo Ese es otro mira, tema. yo estaba en una reunión. Ese es otro yo estaba en una tema. reunión. Yo Pero decía- me gustaría tratar. Y yo decía esto, a propósito de lo que dice David, del avance del discurso conservador. Lamentablemente, hoy, en este tema que hemos estado discutiendo, hemos involucionado. Claro que sí. Con relación Nadie quiere salir a hablar, tienen miedo. a 10 años antes. Cuando se dictó la famosa sentencia Abrazo a la actividad, abrazo del solidario. Tribunal Constitucional, Que Ángel fue el maestro ceremonial. luego el entonces gobierno de Danilo Medina promovió la elaboración de una ley que de alguna forma u otra contuviera los efectos de la decisión. Hoy, una propuesta similar a esa ley que se hizo, que se aprobó a pesar de las posiciones en contra, hoy eso sería imposible. No cruza. Hoy eso sería imposible. No cruza. Entonces, el conservadurismo, estamos echando para ilustrado está haciendo su yo trabajo. creo que Escúchame, con... no coincide del todo, escúchame, con el pueblo llano. No, que puede tener exacto. ignorancias. Pero cuando tú conversas un poquito con ellos, pero yo no sabía eso. Pero hay un conservadurismo ilustrado, malicioso, perverso, en el cual colaboran, me duele decirlo, ciertos cristianos, ciertas sectas cristianas, que lo que da es grima. Porque eso es Carlos consciente Peña, vale, este y tigre eso es psiquiatra. Elaborado de manera muy, pero que muy pensada. Porque suponen que por ahí está la salvación, toda esa bla, bla, bla. Son logias, don Luis. Señores, La gente yo bebe creo sangre. que este tema da para otro programa más. Yo creo que es suficiente por el día de hoy. La conclusión es que verdaderamente estamos opuestos al canal, pero que la salida no es estar sacando metralletas ni seguir incentivando el discurso de odio. El diálogo es el mecanismo con quien sea, ya que ellos plantean que con Haití no se puede, pero el diálogo es el mecanismo. Hay que tener cuidado con seguir incentivando el discurso de odio. Denle like, compartan, pongan su comentario, La acusen campanita todo lo es que muy ustedes importante. pero esa es la posición de nosotros para que tengan una idea. Cero discurso de odio. Vamos Nos a ver. quitamos, vamos arriba.